una carta que fue escrita aproximadamente entre el 52 y 55 después de Cristo. Imagínense, Jesús nace, hay una discusión en qué año exactamente nació Jesucristo. Él se va a los 33 años y esta carta fue escrita aproximadamente entre el 52, 53, 54 después de Cristo. Así que es una carta que era muy reciente, muy temprana en cuanto a la iglesia. Ahora, esta carta, la carta a las iglesias de Galacia, como dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, Pablo escribe, tiene un propósito. Y el propósito es lo que habíamos hablado ya hace 2 domingos. Y cada domingo vamos a tirar como la idea central para que todos se prendan. El propósito de la carta dirigida a las iglesias de Galacia era una defensa del evangelio. Se estaba defendiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque apenas la iglesia fue sembrada, no tardó en ser atacada en su seno, en su interior. Y los ataques que más han debilitado la iglesia no han sido los ataques externos, los frontales, los que han negado completamente la fe, sino que históricamente hablando, los ataques que más han golpeado y herido a la iglesia son los ataques internos, principalmente cuando se predica un evangelio que tiene muchos condimentos, tiene muchos tópicos del evangelio, pero hay algo que se ha adulterado, que se ha agregado o que se ha sacado. ¿Qué es lo que ocurrió en esta región, en las iglesias de Galacia? Pablo había predicado el evangelio a estos hermanos, había pasado tiempo con ellos, él les había mostrado claramente quién es Jesucristo, su obra, su cruz, el pago, la redención, la gracia, la salvación por medio de la fe, pero no tardó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo, hermanos, que inclusive los apóstoles vivos, Pablo vivo, se metieron falsos hermanos en la iglesia y empezaron a adulterar el evangelio. No a negar a Cristo, a adulterar el evangelio, a predicar un Cristo distinto con un evangelio distinto y a presentar a un Espíritu Santo diferente. Tan pronto. Por eso es que volvemos a prácticamente uno de los versículos principales de toda la carta, que es Gálatas capítulo 1, versículo 6, porque hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, pero Gálatas capítulo 1, 6 al 10 le da cuerpo a toda la carta. Y Pablo, después de saludar con la paz del Señor y de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, Pablo dice, estoy maravillado, versículo 6 de capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto, ¿vieron esa expresión? Yo estoy sorprendido, yo estoy horrorizado, dice algunas versiones. Yo estoy maravillado, me sorprende, me anonada, podemos usar muchas palabras. Yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Y miren cómo él se automaldice si es que él hace lo que va a decir a continuación. Es como una automaldición, porque anatema significa maldito. Dice en el versículo 8, mas si aún nosotros, yo y mis colaboradores, aquellos que les enseñamos el evangelio, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra para buscar en el diccionario, anatema, sea maldito, maldito por Dios. Y yo sé que estas palabras son muy fuertes, hermano, y es terrible, pero están aquí. Están en tu Biblia. Yo sé que esto jamás vas a encontrarlo en una cajita de promesitas bíblicas. No, miren, esto yo lo cuento muchas veces, porque yo consideraba que era mi lectura del día cuando era niño. Y yo abría antes de ir al colegio una cajita, sacaba una promesita y decía, tus lagares rebosarán de mosto y cosas como eso, y uno se iba muy feliz. Pero no vas a encontrar esta clase de textos, pero también son palabra de Dios. También son palabras de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, maldito sea aquel, sea anatema.
Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez la palabra, sea maldito, sea anatema. Y después dice que pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. ¿Qué evangelio vamos a predicar, hermanos? Un evangelio que le toquemos algunas cosas, le saquemos algunas cosas o le insertemos otras para que sea agradable a los hombres de nuestro tiempo, o vamos a ser fieles con el Señor y vamos a predicar tal cual el evangelio es. Ahora, hermanos nuevos que están aquí, uno dice, pero ¿qué tanto predicaban estos falsos maestros a las iglesias de Galacia que Pablo decía, maldito aquel? ¿Ellos predicaban que Jesús no era el Mesías? No, sí predicaban que Jesús era el Mesías. Predicaban que había que creer y tener fe en Jesucristo. ¿En serio? Sí, también lo hacían. De hecho, que también predicaban el arrepentimiento y también predicaban la moralidad y cumplir los mandamientos de Dios. Honrar a Dios, no matar, no mentir. Bueno, pero hasta ahí estamos todo bien. ¿Por qué había tanto enojo en Pablo entonces? Porque ellos le habían agregado a todo ese evangelio, que si lo escucharas dirías, ese es el evangelio. Ellos le habían agregado al evangelio que uno tenía que primeramente hacerse judío y circuncidarse para después ser cristiano y ser salvo. ¿Vieron cómo le agregaron solamente una cosa? Los ritos del Antiguo Testamento. Así que el cristiano tenía que circuncidarse y después todo, creer, tener fe, Jesucristo el Señor, la propiciación, todo. Así que, ¿qué pasa aquí? Este evangelio estaba pervertido, perturbado, de tal manera que podía ser muy poco perceptible en su alteración para oídos no entendidos de la cruz. ¿Entienden el punto? Lo que le quiero mostrar es que estos no vinieron escandalosamente negando a Cristo. No vinieron diciendo Jesús no es el Mesías, Jesús no murió por ustedes, no hay que tener fe en Jesucristo. Lo adulteraron. Y el evangelio se adultera agregándole cosas o sacándole componentes vitales para que el pecador entienda que está condenado y que su única salvación es Jesucristo. Ahora, alguno podría decir muy coherentemente, sí, pero eso fue en aquel tiempo con los judaizantes y la circuncisión y este grupito que iba a Galacia a predicar de que tenían que circuncidarse para ser salvos. Perfecto, pero esta manera, este modo de operar, de adulterar y perturbar el evangelio se ha repetido innumerables veces en la historia de la iglesia y puedo probarlo. Con muchas otras cosas, con muchos otros variantes agregados o extirpaciones de la verdad bíblica. ¿Me comprenden? Así que aquí fueron los judaizantes, pero hermanos, el evangelio ha sido agredido y mutilado innumerables veces por distintos grupos y distintos falsos maestros alrededor de la iglesia. Y cuando la falsificación es más parecida al original, más daño hace. Entonces vos podrías tenerle a un grupo de personas diciendo, vengan a Jesucristo, check. Arrepiéntase de sus pecados, check. Él murió por lo que hiciste, check. Venía Jesús para que cumpla tus sueños. Eso no es. No está mal que quieras cumplir tus sueños, pero eso no es. Jesús no atrajo hacia nadie. El Espíritu Santo no va. Sí, check. La Biblia es la palabra de Dios, check. Vengan aquí para que ustedes sean prósperos y sean sanos. Eso no es. Porque es algo atractivo. Hermanos, no hace falta nacer de nuevo y que tu mente sea regenerada y renovada para que quieras venir a tal o cual Dios
para que te prospere, te sane y te vaya bien. Traerle al más demoníaco y perverso del mundo, y si le ofrece esas cosas, se va a arrodillar ante cualquiera que tales cosas le provea. Pero cuando se predica el verdadero evangelio, ese despliegue de ese manto que comienza con la mala noticia, porque el evangelio comienza con la mala noticia, para que la buena noticia tenga sentido. Dios es justo y Dios debe castigar a los pecadores, y nosotros lo somos. Y estamos justamente condenados por un Dios justo. Eso es horrible. No se va a quedar nadie, pero ¿busco agradar a Dios o busco agradar a los hombres? Es lo que está diciendo acá. ¿A quién? Y la mala noticia, y ante la mala noticia que estamos condenados ante un Dios que ama la justicia, que es amor y ama la justicia y es bueno, y que Él sea bueno es nuestro principal problema, se despliega el evangelio o la buena noticia diciendo: Jesús vino al mundo como un hombre y fue castigado como si fuera que Él hizo todas las cosas que nosotros hemos hecho. El domingo pasado salió de acá una comitiva predicando el evangelio. Terminó el culto, pasó un tiempo más y fueron a predicar. Y predicaron este mensaje. ¿Saben cuántos se acercaron y creyeron? Muy pocos. Porque el hombre pecador reacciona ante este evangelio con furia, porque él es delatado delante de un Dios santo, porque el evangelio expone quién es Dios, expone quién soy yo, expone lo que yo me merezco por lo que Él es y por lo que yo soy. Y la ley de Dios me guía a rogar al Señor que me salve. Este es el evangelio, hermanos. No le agregues nada a eso, ni un condimento seductor. No le agregues nada. No le saques nada, no le bajes a las palabras, no lo adulteres, no lo ablandes, porque es un mensaje que está hablando un corazón duro, petrificado, de piedra, y el motivo es que se salve. Después de ahí, que cumpla sus sueños, es secundario. Si está enfermo, Dios quiere y se sane, y orar por tu sanidad. Pero si no se sana, hermano, que muera con Cristo. No es nada malo. Así que tenemos que ser fieles en agradar a Dios y no a los hombres. Y llegará el día que la iglesia del Señor se va a despertar como nunca antes, porque yo soy un fiel creyente de la señal bíblica que antes que todo esto se funda, la iglesia va a predicar el evangelio como nunca antes. Pero el evangelio, y el mundo va a odiarnos y aborrecernos, y muchos van a matarnos, y al matarnos van a pensar que inclusive están sirviendo a Dios. Y como nunca antes se va a predicar el evangelio. Pero mis hermanos queridos, el evangelio, y mucha gente va a llegar arrodillada a los pies de Cristo, confesando sus pecados y entendiendo que Jesús fue destrozado por su Padre en lugar nuestro. Y este es el evangelio que predicó Pablo, que predicaron los demás apóstoles. Con este evangelio se estaban convirtiendo a las personas y dejando la oscuridad y el pecado y yéndose a Cristo. Y no pasó mucho tiempo que se hayan metido, hermanos, para que se metan, hermanos, a pervertir, a adulterarlo. Y la primera carta de Pablo, y esto es muy llamativo, que la primera carta del apóstol Pablo, porque Gálatas es la primera carta que él escribió, yo estoy de acuerdo con esa postura, es una carta en defensa del evangelio. Tan pronto, como dice él en el versículo 6. Yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio. Así que en la puja por el evangelio, la guerra no tuvo límites. Se atacó la cruz, se atacó a Pablo, se atacó su autoridad, se atacó su apostolado. Estos falsos maestros metidos en estas iglesias decían: él no es apóstol, nosotros somos apóstoles. Los apóstoles verdaderos
están con nosotros, no están con él. Era como esas guerras políticas que cuando se levanta un candidato tratan de desacreditarlo buscándole cualquier cosa y se tiran rumores y entra la confusión. Bueno, así fue esto. Entonces Pablo, para defender el Evangelio, dice lo siguiente. Yo les hago saber, hermanos, versículo 11 del capítulo 1, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. A mí no me lo enseñó nadie, sino que dice versículo 2, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Del mismísimo Señor Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él dice acá, yo odiaba el cristianismo y la perseguía, la asolaba, como se asolan iglesias, ciudades en tiempos de guerra, perdón. Y dice en el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, ¿pero qué? Pero cuando agradó a Dios, cuando a Dios le plació, cuando Dios le agradó, y acá hace como un paréntesis, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando le agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Así que en un momento dado a Dios le agradó y le reveló a su Hijo en su corazón. Este es mi Hijo. Y él creyó. Y él entendió que él fue apartado desde el vientre de su madre para este ministerio. Así como cada uno de nosotros hemos sido apartados ya desde el vientre de nuestras propias madres. Y como habíamos leído en Pedro, ya desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado a venir a morir por nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, del 18 en adelante. Desde antes de la fundación del mundo. Está diciendo este hombre eso. Así que lo que él está escribiendo a estos hermanos es una defensa de su ministerio y una defensa de sus credenciales, porque el Evangelio estaba siendo atacado y estaban atacando al mensajero. Pablo no va a defender aquí quién es por un motivo de orgullo. Ellos no saben quién soy yo. ¿Cómo que yo no soy apóstol? Él no va a defender su apostolado, su autoridad de una manera soberbia, sino que él lo que va a hacer es, con argumentos fácilmente comprobables, según los hechos, él va a demostrar de que es un apóstol de Jesucristo y que el evangelio que él predica es un evangelio según los apóstoles y según el mensaje que Jesús ha dejado a la iglesia. Así que Pablo, después de presentarse como un perseguidor de la iglesia y un convencido de su fe en Jesucristo y de que Jesús lo llamó por gracia, le comenta a la gente de Galacia que él se reunió con el apóstol Pedro 3 años después de su conversión. Pablo se convierte, 3 años después él se reúne con el apóstol Pedro 15 días y con Jacobo. Acá dice el hermano del Señor, en el versículo 19. Y ahí ellos comentan el Evangelio y la obra del Señor. Ahora, después de haberse reunido con el apóstol Pedro y con Jacobo en Jerusalén, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y les explico por qué le está escribiendo esto aquí. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y por favor les pido mucha atención a esto, que los datos no le desenfoquen. Pablo estaba queriendo mostrarle a las iglesias de Galacia que su evangelio no era distinto al evangelio que predicaban los apóstoles de Jesucristo. Entonces él dice que va a Jerusalén 14 años después de que se había encontrado con Pedro, y él en Jerusalén expone el evangelio a aquellos que tenían cierta reputación de ser los líderes de la iglesia. Ahora, Pablo primeramente se va en fase 1 a identificarse como hermano. En fase 2, identificarse como apóstol. Fase 3, como un compañero de causa de los que estaban en la iglesia de Jerusalén. Algo que van a percatarse es que Pablo no va y no demuestra la veracidad de su evangelio haciéndole milagros a los apóstoles.
sino que dice que él se fue a identificarse con otros creyentes, con otros líderes de la iglesia, con el evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? De hecho que, hermanos, Satanás puede hacer falsos milagros y puede simular inclusive milagros bíblicos. Lo ha hecho siempre. Así que nunca juzgues a un predicador por sus señales. Siempre tenemos que, y miren el datazo que le estoy dando ahora, la dirección gigantesca. Nunca juzguen a un predicador, a un pastor o a quien sea por las señales. Tiene que ser juzgado por su mensaje. Y su mensaje tampoco puede ser oído así a la ligera, porque muchos de ustedes sin conocimiento podrían haber caído en manos de los judaizantes, porque predicaban muy parecido a lo que predicaban los apóstoles. Sino que uno tiene que sentarse y escuchar el evangelio que dice que predica tal persona. Así que él dice acá, después pasado 14 años, le está escribiendo a una iglesia que duda de su evangelio. Pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y le explico en un momento dado por qué llevó a Bernabé y por qué llevó a Tito. Después dice en el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Él expuso el evangelio. No fue a hacer milagros, expuso el evangelio, porque el evangelio es lo que certifica a un verdadero predicador y un verdadero creyente. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a hacer una señal al faraón? ¿Se acuerdan? Estaba el faraón, se va Moisés y dice, vengo a que liberes al pueblo de mi Señor. Y el faraón dice, no, yo tengo más dioses y acá no se va nadie. Perfecto. Él toma su vara, su báculo y lo tira, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con el báculo? ¿Qué pasó con la vara? ¿Qué pasó? Se convirtió en serpiente. ¿Saben qué dicen los hechiceros del faraón? Que para mí eran Janes y Jambres. ¿Vienen y qué hacen? ¿Qué hacen? Lo mismo. Señal 2. Viene Moisés y convierte el agua ¿en qué? Vienen los hechiceros. ¿Y qué hacen? Lo mismo. ¿Vieron eso? De hecho, que dice Mateo 24, que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros y harán milagros, señales y prodigios. Harán milagros, señales y prodigios, y podrán inclusive engañar a los escogidos, si eso fuese posible. ¿Vieron eso? Así que alguien se levante en un estadio y empiece a hacer que gente se levante, que para mí hay mucha estafa, pero hermanos, no significa nada. ¿Cómo se reconocieron entre apóstoles? ¿Cómo? ¿Cuál es el evangelio? Entonces él fue a Jerusalén y expuso el evangelio para que vean que él no recorrió en vano y no peleó en vano. Él fue a Jerusalén y buscó a los tengo un pastor amigo que dice mero, a los de reputación, a los que son. Y le buscó a ellos y les expuso el evangelio que él predica a los no judíos, a los no gentiles. Y miren lo que dice, como estaban predicando, miren lo que le habían agregado al evangelio aquí. Le habían agregado de que para que alguien sea salvo tenía que circuncidarse. Se le puede agregar cualquier cosa, pero ellos le habían agregado eso. Miren lo que dice. Pero subí, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Y miren, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué llevó a Tito? Porque Tito era una prueba viviente de un creyente no judío, de un griego. Entonces él expuso el evangelio y estaba ahí Tito sin circuncidar y ellos no le pidieron que se circuncide, porque la fe en Jesucristo es
suficiente. Creer y arrepentirse, arrepentirse y creer en Jesucristo es suficiente. Y esa creencia es depositar esa fe en el sacrificio de Cristo y posteriormente vivir para honrar ese sacrificio. Porque el verdadero creyente hace obras buenas no para mantenerse salvo. Porque no es que la salvación es por gracia y la mantención es por obras. La salvación es por gracia y el mantenimiento también lo es. Ahora, un cristiano no está viviendo en moralidad o en buenas obras porque, o si no, puede que vaya al infierno. Él vive y trata de vivir en buenas obras en agradecimiento a aquel que lo salvó. Imagínate que te casas con una hermosa mujer, hombre soltero, o los casados aquí presentes, y que tu esposa sea la esposa más fiel del mundo, y ella no mira a otro hombre. Puede pasar el hombre más hermoso del mundo, ella no lo mira, pero la escena es ella sentada con una pistola en la cabeza. Te moves y te volamos los sesos. Ella es fiel, ¿pero por qué? Ese no es el camino de santidad que predica el Evangelio. Es un camino en agradecimiento a aquel que nos salvó. Por amor a aquel que murió. Es una salvación por gracia y el arrepentimiento y la fe genuina es suficiente. Así que dice Pablo, miren, Tito no tuvo que hacer aquello que ellos agregaron al Evangelio. No lo obligaron a circuncidarse. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y después de esto le dice a las iglesias de Galacia, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren, hermanos, acá Pablo mismo les está diciendo a los creyentes de Galacia una realidad actual que ha sido, es y será siempre. En la iglesia de Cristo siempre habrá falsos hermanos. Aquí está. No es la única vez que Pablo dice esto. Pablo dice, lo dice en 2 de Corintios, pueden ir ahí atrás, 2 de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla de lo que él sufrió como apóstol. Voy a leer del 23 para tomar envión, para tomar pulso. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Y miren lo que dice acá este hombre, que era un creyente y amaba a Jesucristo. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, porque él se está comparando con aquellos ministros de Cristo que no están sufriendo esto por predicar el Evangelio. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos. Y miren acá los peligros: en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles. Quería matar a los judíos y gentiles por igual. Peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Y miren lo que dice al final: peligro entre, ¿qué dice? Peligro entre falsos hermanos. Cuidado que son un peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Pablo, hambre y sed. Hay cosas que no entendiste, Pablo. ¿Cómo un hijo de Dios va a tener hambre y va a tener sed? ¿Cómo? Usted es el apóstol, el que lo perdió todo por Cristo.
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué él estaba preocupado por todas las iglesias? Porque se habían introducido falsos hermanos a escondidas y de alguna forma estaban tratando de trastornar el evangelio que él y los demás habían sembrado. Por eso esa frase, falsos hermanos, también está aquí. Y él está diciendo que por ningún motivo él accedió a someterse, miren, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Yo soy uno de los pastores de esta congregación. Pedro me guía diciéndome de que yo tengo que pastorearte, que yo tengo que apacentarte. Esa palabra apacentar es darte de comer, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy acá tirando así, todos están comiendo. Les estoy protegiendo, les estoy dando inclusive direcciones para que juzguen entre falsos maestros y entre maestros verdaderos. Yo los estoy acá, los estoy robusteciendo. Estoy rogando al Señor que se quede un gran porcentaje de lo que estamos hablando ahora y yo los estoy apacentando. Aparte de apacentarles, también Pedro me dice que yo tengo que guiarles con el ejemplo, no ser perfecto, no es que pararme acá como el que no peca, sino que como que el que también está luchando contra el pecado al igual que ustedes, porque somos absolutamente iguales, hermanos, absolutamente iguales. Yo entiendo que la Biblia dice sométanse a sus pastores, yo lo sé, pero ese sometimiento no es un seguimiento ciego a mi persona, sino que ustedes tienen que juzgar cada cosa que yo digo, como dice Primera de Pedro. Pablo mismo lo dice, como a sensato os hablo, yo les considero a ustedes pensantes, juzguen ustedes lo que yo digo. Yo no puedo acá escudarme bajo un salvoconducto diciendo quién va a tocar al ungido de Jehová, o contando testimonios de que si alguien se levantó contra mí, le agarró un cáncer en la boca. Sino que ustedes tienen que seguirme, entre tanto están viendo que yo sigo a Cristo. Esa es la postura. Y yo tengo que pastorearte, tengo que apacentarte en mi límite. Yo no puedo enseñorearme de tu vida, yo no lo puedo hacer. Así que a cualquier hermano que quiera someterte a este tipo de gobierno opresivo, no te sometas, no lo hagas. A cualquiera que se ponga por encima tuyo como un ungido por encima de los demás, intocable, incuestionable, no te sometas a aquel. No lo hagas. No es un liderazgo bíblico. Sométanse a pastores, por supuesto, pastores hermanos, que los están apacentando con el Evangelio, les están exhortando y guiando en un camino de santidad que trae libertad en Cristo Jesús, libertad del pecado, libertad de este siglo malo. No de hombres que se enseñorean de los demás y te ven como una mercadería. No lo hagas, no lo hagas. Eso ha pasado siempre y dice, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y después Pablo regresa otra vez al punto de que yo hablé con los apóstoles, yo me fui y me identifiqué con ellos, y no es que Pablo, levantase paralítico, mira yo también. Pablo, hace hablar a ese mudo, mira yo también. No, fue... ¿Cuál es el Evangelio? Los que hicieron la entrevista pastoral, ¿cuál es el punto principal de la entrevista pastoral? Cuando nos sentamos con ustedes, el pastor Guido, yo, los testigos, antes que seas miembro, nos paramos ahí. Algunos de ustedes están muy así nerviosos. A veces te pasamos agua, te pedimos que te tranquilices, no es una inquisición, tranquilo. ¿Se acuerdan? Levanten la mano lo que ¿se acuerdan? ¿Pueden levantar la mano?
Bueno, y te preguntamos, con palabras sencillas, no hace falta que entres en términos teológicos, con palabras sencillas, ¿nos podrías predicar el Evangelio? Y elegimos hermanos de buen testimonio, y estamos el pastor Quito y yo. No te estamos predicando para que nos conviertas, te estamos predicando para que te identifiques con lo que creemos, como hermano. ¿Cuál es el Evangelio? Algunos de ustedes han predicado el Evangelio de tal manera que el pastor Guido y yo y los demás hemos quedado enmudecidos. Por la convicción con lo que le hicieron, la pasión y cómo se han derramado al explicar, inclusive con sus palabras, cómo entendieron la obra de Cristo en nosotros o en ustedes. Y Pablo está diciendo que para mostrarles a los hermanos de Galacia que soy hermano primeramente, que soy apóstol segundo, y que predico un evangelio igual que ellos, él dice en el versículo 6 de nuevo, pero a los que tenían reputación de ser algo ahí en Jerusalén, a los líderes, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, lo que son ahora es lo importante, lo que son en Jerusalén. Dice, pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Dice, yo fui a hablar con ellos y ellos no le agregaron nada a mi evangelio. No es que él habló con los apóstoles y los apóstoles, sí, pero te falta esto. No, no pasó eso. Sino que dice el apóstol Pablo, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y no significa que había un evangelio para los judíos y otro evangelio para los gentiles, al decir evangelio de la circuncisión y evangelio de la incircuncisión. Lo que está diciendo es a cuáles sectores se estaba dedicando cada apóstol. Por eso dice más abajo y lo aclara. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí como para los gentiles, para con los gentiles. Así que no son dos evangelios. De hecho que Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice que no hay otro evangelio. No hay un evangelio para judíos, no hay un evangelio para gentiles. Habíamos estudiado Romanos que ambos están condenados. Ambos, judíos y gentiles, tienen que creer en Jesucristo. Y los que crean en Jesucristo son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Un judío, para salvarse, tiene que creer en el Mesías, en su Mesías, que es Jesucristo. Un gentil, o sea, nosotros, igual. Y Pablo, inclusive, cuando va a Jerusalén, lleva a las dos pruebas vivientes de eso. Bernabé, un judío, recontra judío, converso. Tito, un griego, recontra griego, converso. Aquí están. Ambos creen en Jesucristo. Margen, este hombre es brillante. Yo pienso jurídicamente en él y wow, la manera en que alega, la manera en que te ata, la manera en que redarguye, la manera que usa lo que dijiste en tu contra, este hubiese sido un abogado brillante. Al margen, cierro paréntesis, sigamos. Entonces, este está diciendo, cuando hablé con los que tenían reputación, no me agregaron nada. Al contrario, vieron que el evangelio que yo predicaba a los gentiles era el evangelio que ellos predican a los judíos. Y dice, por el contrario, se dieron cuenta que la misma gracia que opera en ellos es la misma gracia que opera en nosotros. Y dice en el versículo 9, y reconociendo la gracia, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, para los que son nuevitos. Cefas es Pedro, Jacobo, Pedro y Juan, hermanos, estos son los ese círculo íntimo, los de la transfiguración, acá están. Perdón, Jacobo el medio hermano de Jesús. Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas
de la iglesia en aquel momento nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, a los de la circuncisión. ¿Saben cómo fue la reunión? Los tres, ahí, lo que entendían la cosa. Pedro, Juan, Jacobo, los líderes, las columnas, los de reputación, se reúnen con Pablo. Bueno, señores, este es mi evangelio, aquí está. Jesús es el Mesías, todo se cumple en Él. Él fue destrozado y maldito por su Padre. Cada hombre me tiene un castigo encima, señores, y la ley de Dios nos condena. Y el Padre puso a su Hijo y cargó nuestros pecados en Él y maldijo a su Hijo como si fuera que Él cometió cada cosa que nosotros hicimos. Él sufrió como si fuera que mintió, vio pornografía, robó, asesinó, blasfemó. Él sufrió como si fuera que cometió cada cosa hedionda sin haberlo hecho. Él murió por nuestros pecados. El Padre destrozó a su Hijo como si fuera que nos destrozó a nosotros. Y pasó, imputó, trasladó nuestra culpa a Él y sus méritos a nosotros. El día de mañana, cuando estemos frente al juez, Él nos va a ver y va a decir: adelante, no hay deuda conmigo, porque mi Hijo ha pagado por lo que hiciste. Ahora estoy viendo a Jesús cuando te veo, porque Jesús está en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice Gálatas. De hecho, que más adelante dice que Jesús fue maldito. Cuando lleguemos a ese punto, Señor bendito. En Gálatas 3 dice que Jesús fue maldito como una evidencia de que la paga del pecado es la muerte eterna. Así que Él le predica a todos los apóstoles. Los apóstoles no me imagino cómo habrá sido esa reunión. No me imagino, porque habían pasado 3 años de su conversión más 14 años. Él era muy famoso como el perseguidor que ahora está predicando aquello que perseguía con todo su ser. No solamente eso, está predicando a ese sector que él aborrecía, porque él era judío, muy aventajado en su tiempo. Y un judío odiaba, aborrecía a un no judío. Ahora, este hombre no solamente estaba predicando a aquel que persiguió, estaba predicando a aquellos a quienes aborrecía con todo su ser, o sea, nosotros. ¿Vieron eso? Que estaban ahí, Él les predica el evangelio y estos hombres, dice el texto, que le dan la mano, arriero porte, como hombre, la mano en señal de compañerismo y le dicen: sí, estamos en esto, juntos. Y qué hermoso es escuchar el evangelio de la boca de un hermano. El evangelio, sin nada agregado, sin nada adherido, sin nada sacado, nada. El simple evangelio. Y a partir de ahí, añadidura. Viene, no viene, no importa. Cristo siendo exaltado como la ofrenda puesta en lugar nuestro. Y nos dieron la mano en señal de compañerismo, a mí y a Bernabé. Y nos dijeron que fuésemos a los gentiles mientras ellos estaban cumpliendo el mandato de Jesús de ir primeramente a aquellos de la casa de Israel, a las tribus. Y después le hacen una sugerencia. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y se ve en todo el libro de Hechos que no solamente Pablo y los apóstoles llevaban el evangelio, sino que también llevaban dádivas, recursos y apoyo a aquellas iglesias que lo habían perdido todo por predicar y vivir el evangelio. Hermanos, estos son tiempos confusos en cuanto al evangelio. Se levanta cada maestro predicando cada cosa y hay una masa tan indocta, tan poco entendida del evangelio que caen muy fácil
con un evangelio adulterado. Lo hacen. Ahora, lo que yo quiero mostrarles hoy es que no es algo nuevo, ha pasado siempre. Y si ha pasado con los apóstoles vivos, con aquellos que podían estar ahí corrigiéndote y siendo inspirados por Dios, ¿cuánto más hoy día con nosotros? Lo que también quiero mostrarles es que la misma palabra del Señor nos está mostrando y nos está dando la forma con la cual defendernos cuando alguien viene y toca nuestra puerta con un evangelio diferente. También quiero mostrarles aquí hoy de que la manera en la cual se reconocían hermanos no eran por medio de milagros o viendo, bueno, cuánto Dios ha prosperado a ese hombre. No, hermanos, los milagros son replicables y te diría falsificables. Es el evangelio, la cruz de Cristo, lo que hace a un creyente. Sin evangelio no hay creyente. Una supuesta iglesia que no predique el evangelio, hermanos, es una convocatoria de lobos, no una convocatoria de ovejas. Cuando el apóstol Pablo se reunió a hablarle sobre el evangelio a una iglesia en Mileto, dice en el versículo 27 de Hechos capítulo 20, no hace falta que lo busquen, yo se los leo ahora rápido. Dice Hechos capítulo 20, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los pastores, entiéndase ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, amén Señor, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y me impresiona cómo Él todo el tiempo está ahí tirando algo del Evangelio. Y después dice en el versículo 29, porque yo sé, miren, porque yo sé, yo estoy preocupado por eso. En peligros muchos está la iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, miren lo que dice, y de vosotros mismos se levantarán, de las iglesias, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, no se duerman, entiéndase, velad. Por tanto, velad. Tan pronto comenzó la batalla en contra del Evangelio y desde que el Evangelio fue establecido ha sufrido agresiones una tras otra. Aquí somos 90% de 30 para abajo. Es una iglesia relativamente joven. Y algo que nos ha convocado a nosotros aquí es un celo por la predicación del Evangelio y que el Evangelio vuelva a ser el centro de las iglesias. Porque sabemos que no hay otro mensaje, no hay otra forma de hacer avanzar el Evangelio, de hacer avanzar el reino, que no sea con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros aquí presentes somos de aquellos jóvenes que hemos ido con un evangelio, con un cristianismo raquítico a nuestras universidades y nos han destrozado por no tener las respuestas ante las inquietudes de los incrédulos. Y mucho de eso nos ha llevado a profundizar la cruz de Cristo. Porque nos dimos cuenta que ese mensaje de sueños, prosperidad y bienestar no avanzaba. Porque era un evangelio para el desgraciado. ¿Entienden eso? Y el evangelio de Cristo toca la puerta del desgraciado y del que está en su mejor momento. No es un evangelio para el pobre, es también para el rico. No es un evangelio para el enfermo, es también para el sano. No es un evangelio para aquel que tiene problemas matrimoniales, es para el que está en el mejor momento de su matrimonio. Porque el evangelio desnuda a todos y expone a todos ante un Dios amoroso, santo, justo, perfecto y santo. Sin ese mensaje no hay iglesia.
Que el Señor nos guíe a ser fieles y a predicar su verdad, cueste lo que cueste. Amén. Otra vez. Amén. Bien. Pueden ponerse en pie. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Te suplico, Padre, que nos des valentía. Te ruego, Señor, que nos ayudes y que nos guíes en tu camino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Danos de nuevo. Danos lucidez para predicar tu cruz. Danos, Señor, sabiduría para usar las palabras correctas, para que se perciba el amor en nuestras palabras. El amor con el celo que nos consume, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que los tuyos van a creer. Sabemos que los tuyos van a creer, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a buscar agradarte y no buscar agradar a los hombres, Señor. Te pido, Padre, te suplico, Señor, que nos guíes a no adulterar una sola coma de tu evangelio. Nada, Señor. A no agregarle ni sacarle nada, Padre. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por nuestros amigos y familiares, conocidos, cercanos y no que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a predicarle tu verdad. A veces es complicado porque arriesgamos nuestras relaciones, pero te suplico, Señor, que toques sus corazones. Ayúdanos, Señor. Queremos que te conozcan, queremos que te amen. Los amamos, por eso queremos que se rindan a tus pies. Sabemos lo que éramos antes de conocerte, sabemos lo que hicimos. Sabemos que nos has perdonado, pero no nos olvidamos aquello que éramos. Y a veces nos acordamos y nos da vergüenza las cosas que cometíamos sin tenerte. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Es un misterio para nosotros el por qué nos salvaste. Podrías haber reseteado el mundo y crear gente simplemente glorificada, pero es un misterio, Señor. Es un misterio, Padre, el por qué nos tuviste misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesús, gracias por su cruz. Gracias porque estamos aquí reunidos. Ninguno de nosotros es más que otro. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido perdón, Padre. Te rogamos que nos tengas paciencia. Entre tanto nos moldeamos a tu imagen. Varios de mis hermanos aquí están destrozados, Señor, por haber negociado con el mundo y con los deleites. Y ese poco placer momentáneo les ha provocado una tristeza enorme. Y hoy creen que ni siquiera te sienten, Señor. Restáuralos, Padre. Fortalécelos. Reafírmalos, Señor. Vuélvelos productivos para tu reino. Señor Jesucristo, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y queremos amarte más y conocerte mejor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eres fiel, Padre. Tengamos comida enfrente o no, estemos sanos o estemos enfermos. Señor, tu fidelidad va mucho más allá de todo eso. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Amén.